Estamos teniendo una serie de mensajes sobre el libro de Apocalipsis. En esta ocasión estaremos en el capítulo 2 de este libro, en los versos del 1 al 7 que tuvimos como lectura devocional. Y este mensaje lo hemos titulado Éfeso, cuando el amor se enfría. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra. Estamos reconociendo, Señor, nuestra incapacidad humana y suplicamos que tu Espíritu Santo, por medio de tu poder, nos asista, Señor. Habla a tu pueblo, así también como a aquellas personas que en esta mañana aún no te conocen. Permite, Padre, que ellos puedan entender la necesidad que tienen de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, las 7 iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 de este libro de Apocalipsis eran iglesias reales, eran iglesias existentes cuando Juan escribió. También estas iglesias representan los tipos de iglesia que por lo general han estado presentes en toda la época de la iglesia. A 5 de las 7 iglesias, salvo la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, el Señor de la iglesia, le reprende con autoridad por tolerar el pecado en medio de ellas. Esto era algo característico en las iglesias, o ha sido algo característico en las iglesias desde entonces. El Señor quiere una iglesia pura, el Señor quiere una iglesia santa, el Señor vela por la santidad de su iglesia. Recordemos que la iglesia somos nosotros, cada uno de manera individual que ha tenido un encuentro con Jesucristo. El Señor nos llama a ser santos. Ahora, los problemas en esas 5 iglesias vamos a notar que van en aumento desde el menguar su amor en Éfeso hasta la apostasía en la iglesia de Laodicea. También algunos han considerado que estas 7 iglesias representan diferentes periodos de la historia de la iglesia cristiana que llegan hasta la misma apostasía, algo que sucederá en estos tiempos del fin. Aunque Cristo pudo haberse dirigido primero a la iglesia de Éfeso, porque estaba primero en la ruta postal, también era la más importante de las 7 iglesias de Asia. Podríamos decir que la iglesia de Éfeso era la iglesia madre, por cuyo ministerio las otras 6 se fundaron. La palabra del Señor nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, quiero que leamos allí lo que dice la Biblia, verso 10. Así continuó, Pablo estaba en Éfeso, dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y dio su nombre a la inspirada carta a los Efesios, esta iglesia, escrita 4 décadas antes por el apóstol Pablo. El contenido de esta carta, en el cual vamos a meditar juntos, de esta primera carta, podemos decir que constituye la norma para las otras 6 cartas. Vamos a ver algunos aspectos que me gustaría juntos consideremos. En primer lugar, el escritor, el autor de esta carta. La palabra del Señor dice en el verso 1: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Aquí se nos presenta con toda claridad el autor. Claro, se emplean símbolos, analogías, pero dice allí que el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice al final del versículo, dice esto. ¿Quién es el autor?
el Señor. El Señor que es presentado como el glorioso Señor de la iglesia. ¿Recuerda la visión que tuvo Juan del Hijo glorificado? Lo consideramos en el mensaje anterior. Las cosas que has visto, las cosas que Juan presenció en ese momento, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, los versos del 9 hasta el 20, allí basamos el mensaje anterior. Y todos estos versículos nos presentan una visión gloriosa del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Nos presentan a Jesucristo en un estado exaltado, glorificado. Y de esta visión, frases que contiene esta visión, van a ser tomadas para escribir cada una de las 7 cartas, y todas esas expresiones se refieren al Señor Jesucristo. Frases como esta: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Una frase, repito, tomada de esta descripción de la visión de Juan, específicamente el verso 13 del capítulo 1, donde dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Dice que estaba en medio de los 7 candeleros. Y en el verso 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas. En realidad, como dije, Cristo se identifica en cada una, ante cada una de las primeras 5 iglesias, empleando frases de esta visión. Nos está diciendo que Él es el autor de estas cartas. Son sus palabras directas a través del apóstol Juan a estas congregaciones locales y a las iglesias como ellas en los años posteriores. Estas cartas tienen aplicación para nosotros hoy. El Espíritu de Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros de manera personal. Debemos recordar que aunque es un mensaje a las iglesias, nosotros somos la iglesia. Como dije, si queremos tener una iglesia santa, necesitamos ser santos. No podemos escondernos detrás de la generalidad. A veces hay personas que les gusta evadir su responsabilidad como creyentes y siempre emplean expresiones como la iglesia. ¿Pero quién es la iglesia? Nosotros. ¿Queremos tener una iglesia que evangelice? Tenemos que evangelizar nosotros. ¿Queremos una iglesia misionera? Tenemos que predicar nosotros. ¿Queremos una iglesia de oración? Cada uno de nosotros debe orar. Y ahí está el mensaje que también se aplica a nosotros. Dice las 7 estrellas. ¿Quiénes son estas 7 estrellas? Bueno, las 7 estrellas representan a los pastores de las 7 iglesias. ¿De dónde sacamos esto? De la misma Biblia. Dice el verso 20 en el capítulo 1, y aquí repito lo que dije en el mensaje anterior: si usted quiere sacar el máximo provecho de la palabra, debe traer la Biblia a la iglesia. Y por cierto, no en un teléfono, no en un tablet. No es que estemos en contra de la tecnología, es que la tecnología nos puede distraer. Traiga una Biblia de papel, léala, márquela, ojéela. Nada mejor que el sonido de las Biblias cuando uno manda a buscar un versículo, ¿verdad? Las 7 estrellas, dice el verso 20: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La palabra griega para ángeles es mensajero. Son los pastores, los ancianos de las iglesias. Probablemente fueron estos los hombres que fueron allí a la isla de Patmos a recibir el mensaje, y después ellos serían, las cartas y serían, los escritos serían los encargados de propagarlo. Allí estaban los pastores. El que Cristo dice los tenga en su diestra indica que son, ¿qué? Sus ministros, sus
instrumentos, sus siervos. Los pastores estamos bajo su poder. Cristo además se describe como el que anda en medio de los 7 candeleros. Ya dijimos quiénes son los 7 candeleros. También la misma palabra explica quiénes son estos 7 candeleros. En el verso 20 del capítulo 1 dice: los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El Señor es el Señor de la iglesia. Él se mueve en medio de su iglesia. Él es el soberano. Tiene toda la autoridad para dirigirse a su iglesia. Y por cierto, importante, Él nos habla a través de su palabra. La autoridad que tenemos los pastores descansa en la fidelidad que tengamos en exponer su palabra. No son mis opiniones ni las tuyas, no son nuestros puntos de vista ni los tuyos, es la palabra, la verdad de Dios. Tu palabra es verdad. En un mundo tan relativo en su manera de pensar, donde nada es bueno ni malo, todo depende, donde el concepto de la verdad ha quedado tan distorsionado, nosotros tenemos una regla, tenemos una luz a lo largo del camino. El Señor dijo: tu palabra es verdad. Y como he dicho otras veces, la verdad no es lo que tú y yo pensamos que es verdad. La verdad es lo que Dios dice acerca de algo. Ahora, aquí el escritor es el Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia. ¿A quién va dirigida la carta? A la iglesia de Éfeso. Dice la palabra en ese verso 1, iglesia en Éfeso. El ministerio del apóstol Pablo en esta ciudad tuvo lugar en su tercer viaje misionero. Al llegar a Éfeso, primero se encuentra con un grupo de santos del Antiguo Testamento, discípulos de Juan el Bautista. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, se habla sobre esto, los primeros 7 versos, que hace, les predica el Evangelio y después termina bautizándolos en el nombre del Señor Jesucristo. Repito, todo este relato está en Hechos capítulo 19. Este fue el comienzo de la obra de Pablo para edificar la iglesia de Éfeso. Una tarea que duraría 3 años. En el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 20, verso 31, la Biblia nos dice al respecto, Hechos 20, 31, dice: por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Por 3 años. Timoteo, el protegido de Pablo, el hijo espiritual de Pablo, era el pastor de esta iglesia. Por último, según el testimonio mismo de la iglesia primitiva, el apóstol Juan pasó las últimas décadas de su vida en Éfeso, donde probablemente escribió sus 3 cartas, en las cuales él se identifica como el anciano. Estaba en Éfeso cuando escribió estas 3 cartas. No hay duda de que pastoreaba esta iglesia cuando es arrestado y desterrado a la isla de Patmos, siendo un anciano de 90 años. La ciudad, dice aquí, es Éfeso. Podemos decir que esta era la ciudad más importante de Asia Menor. Su población en la época del Nuevo Testamento se estimaba entre las 250.000 y las 500.000 personas. Era un puerto principal, el puerto principal en la provincia de Asia, en Éfeso. También estaba estratégicamente ubicada en el cruce de 4 de las carreteras más importantes, carreteras romanas más importantes de Asia Menor. Sin embargo, una de las cosas por las que Éfeso era más conocida, era más famosa, era porque allí estaba el centro de adoración
a una diosa llamada Artemisa o Diana, que era un gran motivo de orgullo ciudadano. Qué tremendo orgullo, ¿verdad? Dice la palabra en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, ahí nuevamente encontramos al respecto información sobre esta iglesia. Hechos 19, en el verso 27, dice la palabra de Dios: y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Luego en el verso 35 dice la palabra: entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? El templo de Artemisa era el lugar más conocido de Éfeso. Allí se adoraba a esta diosa de una manera inefablemente vil. Este ídolo era una monstruosidad grotesca con muchos pechos, y se creía, como ya leímos en el verso 35, se creía popularmente de que había caído del cielo. Bueno, si les llegó de alguna parte, no fue del cielo, sino del mismo infierno. El templo estaba atendido por numerosos sacerdotes, eunucos y esclavos. Además, tenían allí muchas sacerdotisas. Ustedes saben, ¿no? Eran prostitutas rituales. Desempeñaban una función principal en la adoración de Artemisa. Por cierto, lo único que me agrada a mí es escuchar Artemisa, porque fue el pueblo donde nací. Pero cuando lo analizamos a la luz de la Biblia, Diana, una diosa pagana, donde toda esta ciudad estaba enterrada en esta idolatría, y esto caracterizaba a Éfeso. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta idolatría, allí había una luz, un grupo fiel de cristianos. Ese es el Dios que, a pesar de la maldad humana, a pesar de que, como dice la Biblia, la noche está avanzada, en medio de la oscuridad, Él nos pone a nosotros como luminares, ¿verdad? Nos recuerda: la noche está avanzada y se acerca el día. Allí había un grupo de fieles cristianos. Fue a ellos a quienes Cristo dirigió la primera de sus 7 cartas. Ya vimos quién es el autor, vimos quién es la iglesia, vimos dónde estaba ubicada esta iglesia, y el Señor ahora los elogia. Les comienza a hablar de lo positivo que Él contempla en ellos y que ellos estaban haciendo. Verso 2 y verso 3. Yo conozco tus obras. Hazlo personal. Cualquier cosa que hagas para el Señor, no importa que los hombres no lo vean, el Señor conoce tus obras. Y mejor aún, conoce el porqué tus obras. ¿Cuál es la motivación? Les dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. O sea, este problema, como dice Armando Albucín, de la apostolitis, esa epidemia de la apostolitis, no es algo de ahora, Desde los tiempos del Apocalipsis, allí vemos que las iglesias estaban luchando contra este problema. Habían personas que se decían ser apóstoles y no lo eran, y los has hallado mentirosos. Verso 6. 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahora dice, y quiero leer, vamos a dar un saltico hasta el 6. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, el Señor sigue una
práctica, una manera, lo hace de una manera en las cartas en las que podemos aprender. Siempre antes de decirle lo que tenía en contra de ellos, y tenía toda autoridad y tiene toda autoridad, y si quiere no lo hubiera hecho, pero sin embargo el Señor no obstante lo hace de esta manera. Primero les habla de lo positivo, reconoce lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Y antes de reprenderlos por su falta, los elogia. Habían cosas que estaban haciendo bien, reconoce sus obras. Dice aquí, su arduo trabajo en medio de esas tinieblas de paganismo que rodeaban a la iglesia. Ellos estaban trabajando. Vamos a decirlo, estaban evangelizando a los perdidos. Estaban discipulando, edificando a los santos. A pesar de que las circunstancias eran adversas, los creyentes de Éfeso tenían paciencia. Eran fieles al Señor. Y otro aspecto digno de alabanza en ellos era que se negaban ¿a qué? A soportar a los malos. O sea, tenían una elevada y santa norma de conducta. Era una iglesia sensible al pecado. No daba la espalda al pecado. Seguían los mandatos del Señor Jesucristo. Era una iglesia con discernimiento. Porque dice que ya habían probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hoy en día mucha gente se dice apóstoles, profetas, y no son más que mentirosos. La Biblia dice que el Señor da discernimiento a su pueblo. A través de su palabra podemos descubrir si realmente lo que nos están diciendo es la voz del pastor o no. Los falsos maestros son un peligro constante para la iglesia. El Señor dijo en Mateo capítulo 7, quiero que leamos allí, verso 25, y entonces les declararé, disculpen el 25, Mateo 7:15, 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos. ¿Saben a qué se refiere esto de porque por sus frutos los conoceréis? A la luz del contexto. A la luz del contexto está diciendo, puedes identificar un falso maestro por lo que enseña, por lo que dice, por lo que manifiesta. Ahí están los frutos. El Señor advirtió, y esta iglesia estaba enfrentándose a este problema. Hermanos, quiero hablar claramente porque nosotros estamos en tiempos finales. Y el Señor Jesucristo nos advirtió que los falsos profetas, los falsos apóstoles, los engañadores irán en aumento en estos tiempos. Por eso necesitamos un apego cada día más fuerte a las Escrituras y mayor discernimiento del Espíritu. El Señor Jesucristo añade un elogio final allí en el verso 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las pocas referencias a esta herejía en los escritos de los padres de la iglesia la vinculaban a Nicolás. ¿Recuerdan quién era Nicolás? Uno de los 7 hombres designados para supervisar la distribución de la comida en Hechos, capítulo 6. Algunos decían que Nicolás fue un falso creyente que llegó a ser apóstol, pero retuvo su influencia en la iglesia debido a sus credenciales. Otros sugieren que lo que sucedió fue que los nicolaitas desvirtuaron las enseñanzas de Nicolás. Ahora, cualquiera que haya sido el origen de esta herejía, cualquiera, el nicolaísmo fue algo que llevó a las personas a la inmoralidad. Una falsa enseñanza inspira una falsa conducta, una conducta inmoral. Es una invitación a la maldad. Sí, importa lo que creemos, y mucho. La carta a Pérgamo vincula esta herejía con la falsa enseñanza de Balaam, que hizo descarriar a Israel.
De este modo, las obras de los nicolaitas implicaban tentaciones sexuales que llevaban a la inmoralidad sexual y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, sin considerar la ofensa de tal conducta, todo en el nombre de la libertad cristiana. O sea, algunos sugieren que la enseñanza de los nicolaitas era una exageración de la libertad cristiana. Acuérdense que nosotros por naturaleza somos pendulares, como nos gustan los extremos, ¿verdad? Qué difícil es mantenernos en el equilibrio. Mucha gente, desgraciadamente, también tergiversa la doctrina de la gracia y la lleva a convertirla en una desgracia, ¿verdad? Abusan de la gracia, demostrando que nunca han estado en tal gracia. La enseñanza de los nicolaitas era una exageración de la doctrina de la libertad cristiana. Y entonces hacían concesiones éticas con el paganismo. A diferencia de la iglesia en Pérgamo, esta iglesia de Éfeso no los toleraba. Aborrecía sus enseñanzas heréticas. Y el Señor los conoce, los elogia. Bueno, hasta aquí hemos visto lo positivo, ¿verdad? Pero hay un reproche. Y quiero que le prestemos mucha atención a este reproche. Al menos a mí me ha sucedido que cada vez que leo esta carta, el Señor me recuerda el peligro de caer en el pecado que ellos habían caído. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A pesar de todos los aspectos de alabanza dignos, la mirada penetrante, omnisciente del Señor había observado una falta funesta. Estamos ante una iglesia con ciertas peculiaridades. Miren, tenía tremenda ortodoxia doctrinal. O sea, su enseñanza era ortodoxa. Ellos continuaban sirviendo a Cristo. Pero ese servicio se había convertido en algo, había ido degenerando en una ortodoxia mecánica. ¿Captan la idea? Podemos estar sirviendo al Señor, pero si realmente nosotros no cultivamos nuestra relación con Él y dejamos que nuestro amor por el Señor se enfríe, dejamos ese primer amor, amados hermanos, nos podemos encontrar trabajando en la energía de la carne, ocupados en la maquinaria, pero nada de vitalidad. Y ahí está el problema. Aunque otro tiempo habían amado al Señor, por ejemplo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, verso 5, dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Luego en el capítulo 3, la carta a los Efesios, hablas nuevamente sobre el amor. Y en Efesios capítulo 6, en el verso 23, dice la Biblia: paz sea a los hermanos y amor con fe. Ellos tuvieron amor. Pero 40 años después de la primera generación de creyentes, ese amor se había enfriado. Y creo que este problema es uno de los grandes problemas de los cristianos hoy. En algún punto del camino, bueno, comenzamos bien, ¿verdad? Pero la cuestión no es solo comenzar, la cuestión es persistir, la cuestión es terminar y hacerlo bien. En algún punto del camino nuestra pasión por Jesucristo se fue apagando. Dejamos que las cosas del mundo absorbieran nuestros pensamientos, nuestras energías. Fuimos relegando a Jesús a un plano secundario. Hoy ya no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para leer la Biblia. Oh, la Biblia cada día me parece un libro más aburrido, mucha gente piensa. La competencia que hay hoy es grande. Ahí tenemos los teléfonos, el internet, el Facebook, las computadoras, la televisión, el trabajo. Y poco a poco vamos desplazando al Señor a un rincón, hasta el punto que no nos queda nada para darle. La actual generación en Éfeso
a la que está escribiendo, el Señor estaba manteniendo la doctrina que se les había dejado, pero habían dejado su primer amor. ¿Qué incluye ese amor? Bueno, el amor a Dios. Amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Al Señor Jesucristo. Amarnos unos a otros y amar a los perdidos. Claro, la relación que tengamos con el Señor, la dimensión vertical es la que nos va a motivar en nuestra relación horizontal. Necesitamos mantener una relación con Dios. Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones cada día debe crecer por nuestro Dios, por su obra. Y entonces, y solo entonces, estaremos capacitados para amarnos unos a otros. Muchas veces te puedes encontrar preguntando: ¿qué pasa? ¿Por qué no siento ese amor por la gente que se va al infierno? ¿Por qué no siento esa pasión por servir al Señor? ¿Por qué no siento ese deseo de buscar a Dios cada día? Muchas veces vamos tomando decisiones necias y no podemos escapar de las consecuencias. ¿Cuál es el mandato? El verso 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El gran médico le receta a los efesios algo que podía curar ese mal espiritual. En primer lugar, que tenían que recordar de dónde habían caído. Creo que el olvido es con frecuencia la causa inicial de la decadencia espiritual. A los efesios necesitaba que se les recordara la seriedad de tales errores. El Señor dijo, hablando de la Santa Cena: y todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hacer esto en memoria de mí. Yo siempre pienso, dentro de las razones por las que el Señor nos dio la cena, es para que nosotros tengamos fresco en nuestra mente, cada vez que lo hagamos, lo que Cristo hizo por nosotros. Porque por naturaleza somos desagradecidos y tenemos una mala memoria. Por eso yo pienso que el único mandamiento que comienza con un llamado a recordar es aquel que el Señor dijo: acuérdate del día de reposo. Bueno, nosotros no somos judíos, no guardamos el sábado, pero sí tenemos un día para reunirnos como iglesia. Pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Es como dijo Billy Graham: el Señor habló del buey que cayó en el hoyo en el día de reposo. Pero si todos los días de reposo tu buey cae en el hoyo, tienes que deshacerte del buey o rellenar el hoyo. Claro, estoy hablando del domingo, ¿no? Pero del día del Señor. ¿Por qué? Porque es un día que nos demuestra de una manera evidente cómo nosotros vamos desplazando nuestras prioridades, cómo nosotros vamos olvidando dónde estamos. ¿Cómo es tu pasión hoy por el Señor, tu amor por Jesucristo? En segundo lugar, tenían que arrepentirse en un deliberado rechazo de sus pecados, porque dejar amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, es pecado. Y el pecado solo tiene un remedio. No es terapia, no es ir a ver a un psiquiatra, a un psicólogo, no es elevar tu autoestima. El pecado, el único remedio que tiene el pecado es el arrepentimiento. Y usted no se va a arrepentir si no reconoce que tiene un problema. En otras palabras, si usted no es el problema, entonces usted no es la solución. Por último, tenían que mostrar la autenticidad de su arrepentimiento y hacer las primeras obras que habían hecho. ¿Qué? Regresar al comienzo, a las cosas que usted y yo conocemos y que a veces
por ser tan conocidas, han dejado de tener impacto en nuestra vida espiritual. Sé que usted ha escuchado muchas veces, desde que comenzó en la iglesia, porque tenemos que leer la Biblia, que tenemos que orar. Eso es tan simple, sí es simple. Pero ¿saben qué? Es indispensable en nuestra relación con Dios. Son sencillas, pero a la vez profundas, esenciales. El estudio de la palabra, dedicarse a la oración, aquello que había caracterizado la vida de los efesios, lo habían abandonado. Y el Señor seriamente les dice: o cambian o serán disciplinados. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí vendré. Este vendré que usa el Señor no se refiere a la segunda venida, sino a su venida a ellos en juicio local sobre esta iglesia. No hacer caso a su advertencia haría que Él quitara el candelero, símbolo de la iglesia, de ellos, de su lugar. Trágicamente, aquí el Señor les estaba amenazando con disciplina, con juicio, al punto que pondría fin a la iglesia de Éfeso. Pero pastor, la Biblia no dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Sí, contra la iglesia, la única, formada por todos los nuevos creyentes, o sea, los que han nacido de nuevo, regenerados, llenos del poder del Espíritu. Bueno, los que han nacido de nuevo. Ahora, las congregaciones locales pueden desaparecer. Una congregación puede desaparecer si nosotros no cumplimos nuestros deberes. Lo hemos visto muchas veces. La iglesia del Señor no. Él va a venir por ella. Pero allí les hace esta advertencia. Y termina con un consejo, verso 7. Dice la palabra: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una exhortación. ¿Cuál era? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta frase la vamos a encontrar en cada una de las 7 cartas. El que tiene oídos. Todos tenemos oídos físicos, orejas y oídos, ¿verdad? Algunos se nos va dañando con el tiempo, pero generalmente todos oímos. Pero no está hablando de esto. Está hablando en el sentido espiritual. Se lo voy a decir en otras palabras. Si tú, en esta hora, estás escuchando la voz de Dios, es porque tienes oído. Entonces dice la palabra: oye, presta atención a la voz de Dios en las Escrituras. Hay algunos que no. Probablemente oyen esto y lo que están es en las nubes, dormidos, indiferentes, nada les dice. Pero si a ti te dice algo, obedece. La promesa, como las demás asociadas a las otras 6 iglesias, se dirige al que venciere. ¿De dónde viene esta palabra? Miren, cuando dice la palabra al que venciere, no se refiere a aquellos que han alcanzado un nivel superior de vida cristiana. Tampoco significa aquellos que han cuidado su salvación al punto que no la han perdido. Escuchen, la salvación jamás se pierde. Amén. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Y aclaro, no es por nosotros, porque si el cuidar la salvación, o sea, el mantener la salvación dependiera de nosotros, estaríamos en problemas. Es por Él. Ahora sí, la Biblia dice que tenemos que cuidar la salvación. ¿En qué sentido? En el que debemos cultivar nuestra relación con Él para tener una vida cristiana gozosa, poderosa en el sentido espiritual. Pero cuando aquí dice al que venciere, ¿a qué se refiere? Tenemos que acomodar lo espiritual con lo espiritual. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4 y verso 5. Ahí está claramente quién es el que venciere. Porque todo lo que es nacido de Dios
vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, todo cristiano es un vencedor. Dice el apóstol Pablo: somos más que vencedores. Y dice: por medio de aquel. La victoria que usted y yo podemos disfrutar hoy es la victoria que Cristo alcanzó en la cruz. Y nos promete que como vencedores, a los cristianos de Éfeso comerán el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La primera vez que se menciona este árbol fue en Génesis, allí en el huerto del Edén, Génesis capítulo 2, verso 9. Se perdió ese árbol debido al pecado. Dios le prohibió al hombre comer de él. Pero ese árbol estará nuevamente como un árbol celestial. Apocalipsis capítulo 22, verso 2. Leemos lo que dice la palabra. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Ahí estaba el árbol de la vida. Luego en el mismo capítulo 22, verso 14, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y dice el verso 19: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y ahí estará ese árbol por toda la eternidad. ¿Qué simboliza ese árbol? La vida eterna. El paraíso de Dios es el cielo. Hermanos, resumiendo, esta iglesia nos advierte que podemos tener la doctrina correcta, la ortodoxia doctrinal y el servicio en el cuerpo de Cristo de una manera externa, pero eso no pueden compensar un corazón frío, sin relación con Dios. He visto cristianos con la doctrina correcta, pero con la actitud incorrecta. ¿Y saben qué? Llegan a ser tan problemáticos como aquellos que no tienen la doctrina correcta. Porque el resultado de una actitud incorrecta es que tú puedes tener la doctrina correcta, pero no una relación correcta con Dios. Es bueno conocer, pero no por el hecho de conocer. Es bueno leer la Biblia, pero no para atiborrar nuestra mente de puro conocimiento. Jamás podemos dejar de preguntarnos: Señor, ¿qué quieres que haga con esto que me está dando? Eso se llama aplicar la verdad que conocemos. Aquellos cuyo amor a Dios se ha enfriado deben prestar atención a lo que el Señor le dijo a esta iglesia: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Quiero hacer una pregunta para aquellos que ya conocemos a Jesús. Amados, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Dedicas tiempo a eso? A leer la palabra, a orar. El Señor Jesucristo debe serlo el más importante en nuestra vida. No se trata de cuánto digamos que le amamos. Se trata de cuánto tiempo destinamos a estar con Él. Yo sé que vivimos en un mundo de locos. Y el diablo sabe cómo mantenernos cada día más locos. Al punto que no tenemos tiempo. Escuchen esto, hay cosas que no son malas. Pero si nosotros desplazamos a Cristo por esas cosas, se convierten en malas. Piensa esto. Yo no te estoy pidiendo que me lo respondas. Lee la palabra. He escuchado cristianos que me dicen que no leen la Biblia. Yo trato de entender cómo se puede ser cristiano y nunca leer la Biblia. Usted puede tener dudas, puede tener preguntas. Yo sé, puede dormirse leyendo la Biblia, pero es mejor que se duerma leyendo la Biblia y no que esté despierto desobedeciendo. Yo recuerdo una hermana que
se dormía en todos los cultos de la iglesia, pero se levantaba a las 3, a las 4 de la mañana a oír emisoras con mensajes. Y hermano, no era que cuando el pastor empezaba a predicar, cuando se cantaba el primer himno ya la hermana estaba dormida. Pero ella, una hermana, una gran creyente, una gran cristiana, una mujer muy servicial. Ella fue como una madre para mí, para mis hijos. Y ella siempre me decía, pastor, a mí me dijo un pastor que era mejor estar dormido en el templo y no despierta en la casa. Probablemente estás leyendo la Biblia y tu mente vaga. Por eso la Biblia habla, cuando habla de nuestra obediencia, usa mucho la palabra perseverar. Pero si tú no cultivas tu relación con Dios, vas que cuando uno está en una mala relación con Dios comienza a tomar decisiones necias. Y después entonces tiene que recoger las consecuencias. No lo hagas conmigo, habla con el Señor, pídele perdón por ese pecado. Y decide, nunca es tarde para hacer lo correcto. Pastor, ya llevo 50 años de cristiano, no importa, este es el momento. Pídele perdón al Señor y lee la palabra todos los días. Ora por él, ora por ti, ora por los hermanos. Si algún hermano te pide que ores por él, ora. Yo conté cómo resolví ese problema. Mucha gente a veces me dice, ora por mí, me decía, ora por mí. Voy a confesar un pecado. Y se me olvidaba. Entonces después tenía que cometer otro pecado. No decirle que, sí, tuve que resolver eso, ¿saben cómo? Cuando alguien me dice, ora por mí, en ese momento trato de apartarme mentalmente y pedir por esa persona. Y si después Dios lo trae otra vez a mi mente, vuelvo a orar por esa persona. Necesitamos orar unos por otros, necesitamos orar por nuestras vidas y para ti. Si no conoces al Señor Jesucristo, este es el momento en que recuerdes que aunque vivas en un hermoso clima como Florida, donde el sol se pone muy hermoso al mediodía, hay una oscuridad espiritual que está avanzada. Escúchame esto, el mundo no te ofrece nada. Lo único que te engaña, la única esperanza que tiene este mundo es Jesucristo. Y la única esperanza que tú puedes tener es Jesucristo. No somos buenos, pero hay un remedio. Somos depravados, somos malos. Esta semana atraparon a un asesino en serie. Un hombre que está en las enciclopedias de los asesinos en serie como un caso que estaba sin resolver. 12 asesinatos y alrededor de 50 violaciones. Ya era un caso que se había cerrado, que no se había resuelto. Y esta semana lo arrestaron en su vecindario. Y cuando le preguntaron a los vecinos, no, él era un tipo nice. Y cuando usted mira la cara, un viejito de 72 años, parece un santo, pero en su alma había un demonio. Y yo le decía a los hermanos, ¿verdad que uno se pregunta, ¿quién es el monstruo que está viviendo a 2 puertas? ¿Se da cuenta? La esperanza en Jesucristo. Yo quiero invitarte a que tú le pidas perdón a Dios y entregues tu corazón al Señor. Yo no te voy a pedir que vengas aquí y que tengas una oración. Tú puedes hablar con Dios. Allí donde estás, pídele perdón. Recuerda que Jesucristo, el Señor de la iglesia, va a venir. Y ya no como siervo, sino como rey. Él murió por tus pecados. Hay esperanza. Habla con Él. Pídele perdón, pídele que te cambie. Si lo has hecho o quieres hacerlo, después del culto puedes acercarte a alguno de estos hermanos que está aquí o hablar conmigo. Estoy a tu disposición. Para mí, no hay cosa más importante que poderle presentar el Evangelio a alguien que no lo conoce. Así que si me veo ocupado, tóqueme la puerta. Si usted me toca la puerta, aunque yo esté reunido aconsejando a un hermano y usted me dice, le estoy tocando la puerta porque quiero aceptar a Cristo, yo voy a dejar a ese hermano. No te vayas de aquí sin Cristo. Que el Señor le bendiga. Amén.